La felicidad, según el filósofo Aristóteles. Uno de los filósofos más influyentes de la historia es Aristóteles, alumno de Platón, aunque sus ideas difieren sustancialmente de las de su maestro. En el ámbito de la filosofía se da con frecuencia el síndrome de matar al padre. Mientras Platón propone que la esencia de las cosas son las ideas y que la especulación filosófica acerca de esas ideas es lo que nos ayuda a entenderlas mejor, Aristóteles plantea que el entendimiento de cualquier cosa pasa por la experiencia. Esta divergencia se hace explícita y didáctica en el célebre fresco de Rafael, La Escuela de Atenas, en el Vaticano, que quizás haya tenido la suerte de contemplar en vivo y seguro que en múltiples reproducciones. El centro de esta obra maestra lo ocupan las figuras andantes de Platón, mayor y con barba blanca, que señala con su dedo al cielo, indicando la naturaleza empírea y etérea de las ideas, mientras que Aristóteles, a su izquierda y más joven, apunta con su mano hacia el suelo, significando la importancia de la realidad y la comprobación empírica en el razonamiento filosófico. Cuando comparto esta explicación sumaria de ambos pensadores, los que me escuchan, ¿qué personas del mundo orientadas a la acción negarían la importancia de la evidencia práctica para cualquier tipo de pensamientos o decisiones? Sin embargo, la propuesta de Platón tiene relevancia para otras áreas de la vida social. El realismo de Aristóteles tiene implicaciones, en particular para su concepción de la ética. Su interés no reside en averiguar qué es el bien, desentrañar su significado, profundizar en el concepto de lo bueno o proporcionar una definición redonda, sino más bien cómo podemos ser mejores personas, cómo vivir una buena vida. La parte aplicada. En el comienzo de su Ética Nicómaco, dedicada a su hijo del mismo nombre, Aristóteles recuerda la inscripción en una piedra en la isla sagrada de Delos, que decía: los tres bienes más importantes en la vida son la justicia, la salud y satisfacer los deseos personales. Sin embargo, corrige: el fin fundamental de la vida es ser felices, y para lograrlo cada uno tiene que desarrollar su potencial, modelar el carácter, de forma que se realice la mejor versión de su propia vida y personalidad. La identificación de cómo alcanzar esa felicidad es un ejercicio racional que supone la autonomía de las personas como agentes morales, nuestra capacidad para identificar cómo debemos actuar. En algunos casos, no obstante, esa autonomía se ve mermada. Por ejemplo, Aristóteles cuestiona que los niños puedan ser felices, ya que no cuentan con experiencia, no han vivido suficientemente para entender y dar sentido a lo que es buena vida en su conjunto. No obstante, esa afirmación contradice el sentido común y la opinión mayoritaria. De hecho, la gente habla de niños felices y niños tristes, y los buenos padres se preocupan de que la infancia de sus hijos sea una etapa de felicidad, a veces demasiado, olvidando la necesidad del esfuerzo y la exigencia. Otro de los factores que, en opinión de Aristóteles, limitan externamente la felicidad es la mala suerte, que representa su mayor amenaza. El ejemplo contemporáneo que utiliza es el de Príamo, rey de Troya, e inmortalizado en la Ilíada, que pierde a todos sus hijos y muere cruelmente en el altar de su propia ciudad. Todo esto sin tener responsabilidad directa en lo acaecido o ser merecedor de ese castigo. Desgraciadamente la vida también nos proporciona muchos ejemplos, a diario, de sufrimiento humano inmerecido. Guerras, pandemias y calamidades que diezman familias y ciegan la oportunidad de pensar siquiera en experimentar una buena vida. Para desarrollar una buena vida, Aristóteles, en su obra Ética Eudémica, desarrolla su propuesta sobre las virtudes, que son el pilar de la excelencia. Las virtudes son hábitos operativos buenos,
no innatos, sino adquiridos, mediante el ejercicio repetido. La regla de oro aristotélica para entender cómo alcanzar esa excelencia es in medio virtus. La virtud está en el medio, que significa que el mejor grado de implementación de una virtud está entre dos extremos, ambos indeseables por su exceso o por su defecto. Por ejemplo, la autoestima como virtud se encuentra entre los polos de la vanidad, el exceso de amor de uno mismo y el complejo de inferioridad. Por su parte, la templanza es el punto de equilibrio entre el libertinaje y la insensibilidad, o la paciencia, el adecuado balance entre la irascibilidad y la falta de ánimo. La idea de equilibrio, de balance, de punto medio, tiene una naturaleza dinámica que depende de cada situación y que aporta a la ética de la virtud un espíritu deportivo muy acorde con algunas teorías de mejora personal y también con los postulados de la psicología positiva. Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más célebres de la historia. Una de las virtudes que forman parte del listado propuesto en la eudemonía es la valentía. Como las demás virtudes, es el balance entre dos extremos, la temeridad inconsciente y la cobardía pasiva y elusiva. Leyendo la biografía del gran Alejandro que nos ofrece Plutarco, me pregunto si tuvo oportunidad de escuchar de su tutor la conveniencia de mantener ese equilibrio, si le desoyó o su concepción de la valentía era superlativa. El propósito de vivir una vida virtuosa no es egoísta, en el sentido de estar orgullosos por ser virtuosos, de simplemente medir el progreso personal por orgullo, engreimiento o arrogancia. Sin duda que practicar las virtudes genera satisfacción personal, y esta autoestima es la que representa la fuente de genuina felicidad para Aristóteles, pero no por estar en camino a la perfección, sino por hacer lo correcto. Además, vivimos en sociedad, y el ejercicio de las virtudes tiene una proyección en los demás. La ética de la virtud, a diferencia de otras concepciones éticas, se centra en el carácter del individuo, en vez de identificar los principios que debemos seguir o enfocarse en las consecuencias de nuestras acciones. La ética de la virtud fue el modelo imperante en los mundos clásicos y medieval. Enfatiza el carácter del individuo más que las reglas. En este sentido, coloca la responsabilidad y la rendición de cuentas firmemente en la conciencia de la persona, más que en la interpretación de la ley o los reglamentos. Esto es muy diferente al enfoque del consecuencialismo, que sostiene que el resultado o las consecuencias de una acción en particular determinan si es moralmente aceptable o no. También es diferente a la deontología, que afirma que lo correcto o incorrecto de un acto está determinado por el carácter del acto mismo. En la práctica, la diferencia entre estas tres visiones alternativas de la moralidad tiende a residir en cómo se abordan los problemas más que en las conclusiones a las que se llega. Por ejemplo, un consecuencialista puede argumentar que robar está mal debido a las consecuencias negativas producidas por robar, aunque un consecuencialista puede admitir que ciertas consecuencias pueden hacer que el robo sea aceptable. Un deontólogo podría argumentar que robar siempre está mal, independientemente de cualquier bien potencial que pueda derivarse de ello. Un especialista en ética de las virtudes, sin embargo, se centraría menos en robar en un caso particular y en cambio consideraría lo que dice una decisión de robar sobre el carácter y el comportamiento moral de una persona. Desarrollar virtudes entendidas o rutinas que forman nuestro carácter, y no necesariamente en el sentido religioso, ha sido un aspecto central de la enseñanza en todas las sociedades a lo largo de los siglos. En la antigua Roma, a los jóvenes se les enseñó las virtudes de dignitas, pietas e virtus. Dignitas significaba adoptar un mayor decoro a medida que se asumía
una mayor responsabilidad. Pietas implicaba respeto por la familia, la ley y la tradición. Virtus incluía un conjunto de habilidades como valentía, confianza y coraje moral. En resumen, para Aristóteles, la felicidad es una actividad de acuerdo con la razón, y mejor aún, es la autorrealización misma del sujeto, que actuando bien se hace a sí mismo excelente y con ello feliz. La excelencia es ella misma la felicidad, no algo diferente. Es ser lo mejor que se puede, realizarse uno mismo de la mejor manera. Eso es la felicidad. El sujeto feliz es aquel que vive su vida del mejor modo posible, y esto significa ser lo mejor en tanto que ser humano